tienen, ¿verdad? Porque van a tener todo el tiempo para estudiar. Yo les había dicho en la primera clase que vamos a tener como un prontuario. Como ahorita el curso que vamos a desarrollar es jurisdicción voluntaria. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Que el notario autoriza instrumentos, ¿verdad? Dentro del protocolo y fuera del protocolo, ¿verdad? Los instrumentos intraprotocolares y extraprotocolares. En este curso, pues el notario va a realizar instrumentos fuera del protocolo, porque no vamos a escriturar, ¿verdad? No vamos a hacer escrituras de compraventa, sino aquí la función del notario vamos a ver que él va a ser más acta, resoluciones, notificaciones, entonces todos esos instrumentos van a ir fuera del protocolo. Pero para que ustedes pues se familiaricen, vamos a utilizar estas hojas de indicación protocolo. Con el entendido que aquí el notario no va a usar las hojas de protocolo porque las actas se hacen en papel bond simple. Pero sí tenemos los lineamientos, ¿verdad? Que son 25 líneas, que es el anverso y reverso. Entonces, para fines prácticos vamos a usar estas hojas de indicación protocolo. En el entendido que no vamos a hacer dentro del protocolo. Entonces, cada una de las clases les vamos a dejar una tarea. En la primera clase, pues no les dejé tarea, entonces igual ahorita se las digo. Vamos a poner un concepto de qué es derecho notarial y los fines del derecho notarial. Esa definición, bueno, ¿qué entiendo yo por derecho? ¿Qué entiendo yo como un derecho notarial? ¿Cuáles son los fines que utiliza el notario en el ejercicio de la profesión? Eso lo desarrollamos. Entonces, esa va a ser la tarea número 1. Antes del examen número 2, yo les voy a pedir como el prontuario, ¿verdad? Y van a tener todas estas tareas, las van a tener que agrupar y entregar. Ahí vamos a hacer los ejercicios en clase, las tareas, todo lo que yo les vaya a dejar, lo vamos a entregar. ¿Solo vamos a hacer igual las mismas hojas de estaciones bajas? Y quien no quiera hacerlo, lo puede hacer en hojas de papel bond, pero eso sí tiene que respetar las 25 líneas. Voy a dejar en el resto del curso un montón de tareas. Como una que no me entreguen, la voy a poner 0. ¿Por qué? Porque con anticipación las tienen que hacer. Entonces, sí tienen que, cuando ustedes no vengan y me presenten una excusa, pues ustedes van a hacer diligentemente y van a estar interesados en preguntar si dejan tarea o un ejercicio o algo. Entonces, ustedes me van a entregar todas las tareas, ¿verdad? Si en el semestre yo dejé 15 o 20 tareas, las 20 me entregan. Y eso va a tener un valor de 10 puntos. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puedo repetir la tarea 1? ¿Qué es derecho notarial? ¿Y qué dije? La utiliza de la ejercicio ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cuáles son los principios de la ¿No lo necesito? No, porque se entiende por peculiar, se entiende por el principio de rogación, de autenticación, de publicidad. Sí me escucharon la primera tarea, ¿verdad? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es derecho notarial y los principios? En la próxima clase voy a pedir un micrófono. Entonces tal vez hacemos silencio para que sí me puedan escuchar. Entonces en el entendido que vamos, todas las tareas las vamos a ir recopilando y hasta el segundo examen parcial las vamos a entregar. ¿A mano? A mano, todo es a mano. Por favor, con letras claras, que yo pueda entender. Porque si no, igual les pongo 0. En papel español, dijo. Sí, de preferencia. Ahora, si ustedes quieren usar hojas bond, lo pueden hacer, pero tienen que respetar las 25 líneas. Entonces, la clase de hoy vamos a ver qué es la jurisdicción. ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes por jurisdicción? ¿Qué comprenden?
¿Sí? Es la facultad del monopolio del Estado para poder efectivamente administrar la justicia. El Estado es el único ente que puede administrar justicia, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito de introducción al derecho, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos que tienen que ver con el Estado? El Estado siempre va a necesitar de una autoridad. Esta autoridad es la que va a administrar, se va a decir cómo se tiene que cumplir el derecho. Y nosotros encontramos en nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos da los lineamientos de cómo la autoridad tiene que ejercer, cómo va a administrar esta justicia, ¿verdad? Entonces, el concepto de jurisdicción, ¿verdad? Es esta potestad, es esta facultad exclusiva del Estado para administrar justicia. Esto quiere decir que solo los jueces y solo los tribunales pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Entonces, un tribunal que va a hacer impartir justicia, pero no únicamente va a impartir, siempre vamos a tener que ejecutar los juzgados. Es necesario, porque nada sirve una resolución, ¿verdad? Está ahí la resolución, pero si el Estado no utiliza su poder facultativo, ¿verdad? Su poder punitivo para poder hacer cumplir esta sentencia, de nada sirve. Entonces, siempre va a ser juzgar y hacer que se cumplan los juzgados. Siempre va a resolver casos concretos y va a resolver estas controversias, ¿verdad? El derecho es muy amplio. Puede hacer que yo lo entienda de alguna manera y la otra parte es distinta. Y diga, yo tengo la razón y la otra parte también. Entonces, cuando hay una controversia, es necesario ir, ¿verdad?, ante un tribunal, ante un juez, para que él analice el asunto, ¿verdad? ¿Cómo lo va a analizar? A través de las pruebas. Siempre que un abogado, una persona va y pone en acción cualquier un órgano de justicia, siempre tiene que hacerlo mediante los medios probatorios. Si yo creo que me asiste un derecho, yo lo tengo que probar. Entonces, mediante estas pruebas, el juez va a analizar, va a conocer y va a resolver. Va a resolver siempre en aplicación a las leyes, ¿verdad? A la sujeción de la ley. Entonces, ese es un concepto de jurisdicción. Entonces, solo el juez puede venir y decir qué es el derecho y asegurar el cumplimiento de las leyes. Entonces, vamos a ver aquí los diferentes tipos de jurisdicción. En temas jurídicos y doctrinalmente, ¿verdad? En las doctrinas, varios autores han desarrollado diferentes tipos de jurisdicción. Nosotros vamos a ver 3 tipos. Vamos a tener la jurisdicción voluntaria, la contenciosa, entonces tenemos 3 tipos de jurisdicción: la voluntaria, la contenciosa y la administrativa. En la doctrina, varios autores, varios juristas nos han desarrollado estos 3 tipos de jurisdicción. Vamos a ver primero la contenciosa. ¿En qué consiste la contenciosa? Es este prototipo de jurisdicción que existe un conflicto entre las partes, ¿verdad? Y necesita de que el Estado intervenga para poder resolver esta controversia. Entonces, ese es el tipo de jurisdicción contenciosa que nosotros conocemos comúnmente. Aquí es el abogado el que va a poder ayudar a solventar a las partes, ¿verdad? Y aquí se la domina partes. Entonces, existe un conflicto, tienen que ir con un abogado, ¿verdad? O la defensa pública penal para poder ayudarlos a poder resolver. Ese es el primer tipo de jurisdicción, la contenciosa. Aquí hay algún concepto, conforme a algunos juristas, donde dice que el juicio es una contienda legal sometida a la resolución de los jueces. Aquí contienda lo vamos a tener sinónimo de controversia, de disputa, de discusión. Sin embargo, aquí nuestro jurista Couture
indica que existen juicios o procesos en los que no hay contienda y que la ley lo prevé. Entonces, cuando no hay contienda, nos vamos al tipo de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción disciplinaria es la que se practica dentro del campo de las funciones administrativas normales. Cuando un funcionario o empleado público que ejerce un cargo conlleva cierta autoridad, implica una sanción con base en la normativa vigente. Por ejemplo, el boleto de ornato. Nosotros todos como guatemaltecos tenemos que comprar nuestro boleto de ornato y eso se compra en los primeros 2 meses del año, ¿verdad? Enero y febrero. Y si no lo compramos, digamos que en junio lo compré, entonces ya es una sanción del doble, ¿verdad? Esta es jurisdicción disciplinaria, ¿verdad? También administrativa. Aquí es donde cualquiera, ¿verdad?, de una entidad del Estado puede sancionar. También aquí vemos un tipo penal, ¿verdad? Porque también hay jurisdicción administrativo penal. Ese es un tipo de jurisdicción. También se le conoce como jurisdicción disciplinaria. Y la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que aquí es donde nos atañe. Esta jurisdicción es la que vamos a desarrollar. Este tipo de jurisdicción tiene su origen en la denominación de jurisdicción voluntaria, que tiene sus orígenes y sus antecedentes en el digesto. ¿Quién sabe qué es el digesto? Nadie. Bueno, esto lo tenían que haber visto en derecho romano. Ajá, digesto. No era magistratura. Sí. Era un tipo de magistratura de los que se hacían buscar, digamos, los documentos y pues, ante ellos se hacían, y por lo que ellos hacían, digamos, era como les daban la fe pública, éramos la fe. El digesto es esta compilación. Agrupábamos todos lo que los magistrados ordenaban. Este es el digesto. Escribió en el tiempo de Justiniano en el año 530 aproximadamente. 33 y 533 el digesto. Entonces, nació en la época, ¿verdad?, de los romanos. Entonces, dice que el digesto es la ordenación cronológica de las decisiones de los tribunales o jurisprudencia de los juris, con comentarios de los principales jurisconsultos romanos. A eso se da el digesto. Y de ahí nace esa jurisdicción voluntaria. Ese es el primer antecedente. Entonces, aquí se aplicaba a los procedimientos judiciales, seguidos sin oposición de partes. Entonces, aquí es muy importante que aquí no había oposición, no había esa controversia. Dicen que aquí las decisiones de los jueces no causaban un prejuicio a personas conocidas. ¿Por qué? Porque no había una controversia. Entonces, solo eran las decisiones que los jueces realizaban. La jurisdicción voluntaria así se caracteriza porque no existe conflicto, es decir, hay acuerdo de voluntades entre los promovientes. Tenemos también una afirmación del jurista Joaquín Scriche que dice que la jurisdicción voluntaria se ejerce siempre inter voluntes, esto es, a solicitud o por consentimiento de las partes. Entonces vamos a ver estos 3 tipos de jurisdicción. La que vamos a ver nosotros es la voluntaria, donde no vamos a ver litis. El autor Alcázar Zamora tenía algunos criterios que permitían distinguir entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. Y ponía 3 ejes para análisis. Tenemos el presupuesto.
tenemos que el presupuesto es la inexistencia del litigio. Entonces, este es uno de los primeros criterios para decir que sí existe la jurisdicción voluntaria. Primero, no hay litigio, ¿verdad? No hay litigio. Es decir, que las partes no están en una contradicción, pero necesitan que una autoridad intervenga. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que hacer constar cómo se va a solucionar un conflicto. Pues entonces, una controversia. No hay litigio, pero necesita una autoridad que resuelva, que le ponga fin a un asunto. A eso significa el presupuesto. Entonces, aquí la autoridad tiene que intervenir para constatar, para autorizar, para integrar o dar eficacia a una situación jurídica. En la jurisdicción contenciosa, por el contrario, el presupuesto es la controversia. Existe una pretensión resistida o al menos perceptible de contradicción. Y ahí tenemos la actividad desenvuelta. Según el jurista Alcázar, sostiene que la actividad desarrollada en la jurisdicción contenciosa es la única que puede calificarse plenamente como jurisdiccional, porque implica juzgar, conocer un conflicto, valorar pruebas y aplicar el derecho al caso, es decir, con autoridad. En cambio, en la jurisdicción voluntaria, la intervención del órgano jurisdiccional no se asimila a la de un auténtico juzgador, ya que no hay una litis que resolver. La actuación se orienta más a una función de tutela preventiva y un control de legalidad. Asegura que el acto o situación cumple requisitos de proteger intereses de terceros o del orden público y de dotar certeza. Entonces aquí en la actividad desenvuelta tenemos que es una tutela preventiva. ¿Por qué? Porque aquí el notario pues va a prevenir un litigio, ¿verdad? Entonces, él va a ser esta autoridad que va a prevenir una litis y va a tener este control de legalidad. ¿Por qué? Porque el notario igual está sujeto a la ley. Entonces, siempre va a tener este control de legalidad. Y de ahí tenemos la finalidad. Aquí es el fin procesal. En la jurisdicción contenciosa, el fin va a ser procesal, porque va a poner término a una controversia mediante una decisión, mediante una resolución. Y en lo contencioso adquiere cosa juzgada. En cambio aquí en la jurisdicción voluntaria igual, la finalidad siempre va a ser en una resolución, pero en nuestra ley, por ejemplo en el Código Procesal Civil y el Código Notariado, tiene que un notario puede poner fin, puede hacer una resolución, pero no tiene este efecto de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque puede ir cambiando, pero sí se pone fin. Entonces la finalidad aquí también es que el notario le ponga fin a través de una resolución. Aquí las resoluciones que emite el notario pues pueden modificarse, dejarse sin efecto y varían según las circunstancias. Por ejemplo, en la jurisdicción voluntaria, si se está llevando un trámite y aparece un tercero con interés y que no está de acuerdo con las actuaciones, entonces aquí se para la jurisdicción voluntaria y entonces ya se va a la jurisdicción contenciosa. Ya tiene que conocer un juez y ponerle fin.
jurisdicción voluntaria, tenemos que aquí principalmente nace como una forma de una intervención pública sin litigio. ¿Por qué pública? Porque el Estado es el que inviste al notario con ser pública. El Estado lo está invistiendo. Entonces se dice, ¿verdad?, que es un tipo de funcionario. Y por eso, como el Estado lo inviste y le otorga esta fe pública para que él pueda autorizar los instrumentos, entonces siempre está acompañado de la intervención del Estado. ¿Alguien sabe cuando el notario se gradúa, dónde tiene que ir a reconocer su firma y su sello? Entonces el notario tiene la obligación de ir y registrar su firma y su sello, ¿verdad? Si yo cambio mi firma, tengo que ir otra vez a la Corte Suprema de Justicia y volver a registrar mi firma. ¿Y qué pasa, verdad? Si el notario firma con otros, entonces puede tener un tipo de sanción, ¿verdad? Lo pueden inhabilitar. Pueden tener también una responsabilidad penal. Entonces, como el notario tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, registrar su firma y su sello, entonces también el Estado lo autoriza a que él pueda realizar estos instrumentos. Y de ahí nace el primer antecedente histórico de lo que llamamos y conocemos como jurisdicción voluntaria. Muchos autores dicen que ese término de jurisdicción voluntaria no está bien empleado, porque jurisdicción pues es sinónimo siempre de litigio y tiene que ser los jueces, pero hoy por hoy así lo denominan, así lo conocemos. Entonces siempre vamos a ver esta intervención pública sin litigio, destinada a dar certeza y habilitar actos en el ordenamiento que exigen un control. Entonces vamos a tener que primero de los antecedentes son las raíces romanas, ¿verdad? Este es el primer antecedente. Y desde la época del derecho romano hasta la actual todavía se conoce como este tipo de jurisdicción, no ha tenido pues ningún cambio. Entonces tenemos que en Roma, junto a las resoluciones de conflictos, existieron actuaciones en las que los magistrados intervenían para autorizar, para constatar o dotar formas a determinados actos y controversias. Vamos a ver a través de la literatura, de la historia, ¿verdad? Todas estas vertientes tienen este antecedente de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, en la época romana, los magistrados llegaban y ponían fin, ¿verdad? Tal vez algo que no era de litigio, que no era mayor controversia, pero necesitaba que este magistrado, como autoridad, le pusiera fin. Entonces siempre tenía que estar vinculado a esta intervención estatal. De ahí tenemos el derecho medieval. Vamos a ver que actualmente nosotros Guatemala tiene esta gran influencia del derecho español. Muchas de las leyes ahorita actualmente tenemos esta gran influencia. Vamos a ver que primero estaba el derecho canónico, ¿verdad? El derecho de la iglesia. Y después ya se creó el derecho de los reyes, ¿verdad? De los feudos y todo. Pero tenemos como este antecedente que el derecho religioso dio origen, dio pauta a que se hiciera el derecho actual como nosotros conocemos. Por ejemplo, en el preámbulo de nuestra Constitución inicia invocando el nombre de Dios.
Entonces tenemos esta tendencia, ¿verdad?, a que el derecho canónico influye en nuestro derecho actual. Vamos a ver, ¿verdad?, que tenemos que en iglesia se reconocía el matrimonio, pero las personas que no eran católicos tenían ese inconveniente que no se podían casar. Entonces surgió la necesidad de crear el derecho y que el derecho reconociera el matrimonio para que pudieran casarse las personas que no eran católicas. Entonces tenemos este derecho medieval, ¿verdad?, como un antecedente, el juris comune, con la recepción del derecho romano en Europa. Se consolida una práctica de procedimientos no contenciosos para materias familiares, para materias sucesorias o de estado civil de las personas, donde la autoridad asegura requisitos, publicidad y control de legalidad. Tenemos que en el mundo hispánico la jurisdicción voluntaria quedó tradicionalmente sistematizada dentro de la legislación procesal civil. ¿Verdad? Un ejemplo claro es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Esta se dio en España, ¿verdad?, y también se aplicó aquí en Guatemala. Y definía la jurisdicción voluntaria como aquellos procedimientos donde era necesario o se solicitaba la intervención judicial sin que hubiese o se promoviese, ¿verdad?, entre las partes un conflicto. Y ahí tenemos la codificación republicana. Eso lo va a pasar en el día. Sí. Pero igual pueden ustedes investigar, ¿verdad?, los libros que les dije. Tenemos el libro también de Sandoval, Ricardo Sandoval. Tenemos el libro de Muñoz, de Neri Muñoz, y el de Nidia, ¿verdad? Esos tres libros son los que yo estoy usando de referencia, cualquiera lo puede tener. No tiene que ser el actual, ¿verdad? Pueden comprar un viejito, igual pueden buscar en internet, en Google, ¿verdad? Ponen ustedes el nombre y ustedes buscan e investigan, ¿verdad? También de ser estudiantes es que tienen que constantemente estar investigando, no solo lo que yo les digo, sino pueden ir a otras fuentes y ampliar la información, ¿verdad? A pesar que igual yo ya estoy graduada, soy abogada, yo pues, constantemente estoy estudiando. Pues en el doctorado que estoy llevando nos mandan como sentencias y nos mandan también temas de investigación. Entonces, aun cuando ustedes ya son abogados, tienen que estar estudiando leyendo. Si ustedes me preguntan a mí, si yo me recuerdo todo lo que yo estudié en mis pasos de privado, y les digan, yo muchas cosas ya las olvidé. Si ahorita me preguntan, ¿cómo formamos un sindicato? Digo yo, accidentalmente no me lo sé. ¿Verdad? Es con la práctica. Son cosas que yo estudié y que he ido olvidando porque en mi día a día no lo aplico. Pero cuando viene un caso de un cliente y digo yo, ay, esto yo lo vi, lo recuerdo y me toca aquí investigar, no solo en las leyes, sino es necesario conocer los antecedentes para poder entender. Porque muchas veces ahí está la ley, yo lo leo y hasta en la práctica digo yo, ah, por eso es este artículo, ¿verdad? Porque a veces en la ley nuestros congresistas, ¿verdad?, nuestros diputados, pues no son especialistas en redactar las leyes, entonces siempre hay una ambigüedad o no se entiende. Entonces, si nos vamos a los antecedentes, podemos comprender qué es lo que quiso decir el legislador. Como abogada a mí me ha servido mucho buscar estos antecedentes, porque los principios son los que inspiran al derecho. Si yo entiendo ese principio y lo aplico, entonces yo le puedo decir al juez cuál es el sentido de la ley, por qué esa ley se desarrolló, qué es lo que quiere proteger, ¿verdad?, estos derechos tutelados. Y así redacto yo mis memoriales y le digo al juez, bueno, aquí, este conflicto, tenemos que proteger el derecho a la salud. Y le digo con pruebas cómo es que se tiene que proteger a la salud. Y así me ha funcionado para la resolución.
Entonces no solamente voy a la ley, leo el artículo y lo desarrollo, no. Tenemos que ir más allá, ¿verdad? Estos principios. Derecho internacional también nos asiste, es muy tutelar y no se ciñe únicamente a lo que está escrito en las constituciones, sino va más allá. Y a los jueces pues tienen esta obligación de conocer nuestro derecho, ¿verdad? Internacional y aplicarlo a las sentencias. Entonces, como una sugerencia, un consejo, vayan, conozcan los antecedentes, miren cuáles son los orígenes para poder entenderlo. Entonces nos quedamos en la codificación republicana. Entonces tenemos que en Guatemala, como en el resto de nuestros países hispanoamericanos, la tradición notarial se conectó desde la idea de la fe pública y la documentación auténtica, ¿verdad? Esta fe pública es estos principios que la sistema de notario, ¿verdad? Y la autenticación. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos que el notario autoriza tienen esta autenticación. Nadie va a dudar que si es verdadero o no, ¿verdad? Tenemos una escritura de compraventa. Nadie puede decir, esta escritura no es válida. ¿Por qué? Porque goza ese principio. Porque el notario, ¿verdad? Con su sello y su firma, lo autorizó, nació a la vida. Entonces yo necesito ir un juicio de nulidad, ¿verdad? Un ordinario de nulidad, y que el juez declare como nulo para decir, entonces ya no es válido. Tiene estos principios, ¿verdad? Y de ahí viene la codificación republicana. ¿Por qué? Porque el notario, ¿verdad? Con su fe pública y con este principio de autenticación, entonces, como está revestido, él podía realizar unos instrumentos, ¿verdad? Las actas. Entonces teníamos un problema de que el sistema de justicia ya estaba colapsando, porque había muchos casos, entonces hubiese mecanismos para descongestionar, ¿verdad? Y de ahí nació esta jurisdicción voluntaria, nació como un antecedente de cómo descongestionar a los jueces, cómo los vamos a colaborar. Entonces decía, bueno, el notario no es un juez, pero nos puede asistir cuando no hay litis, cuando no, las partes no tienen este conflicto, entonces puede venir el notario y nos va a ayudar. Ahí con la figura del escribano, ¿verdad? Y luego del notario, fue un puente natural entre la vida civil y la necesidad de una certeza jurídica. Con esto observamos esta evolución. ¿Por qué? Porque nuestro derecho tiene que evolucionar, tiene que ir cambiando. Porque nuestra sociedad día con día va a ir mejorando, ¿verdad? Ahorita tenemos el uso de la tecnología, ¿verdad? Textos de IA, ¿verdad? ¿Cuántos programas hay, verdad? Está Copart, está ChatGPT, hay un montón de plataformas que nos ayudan día con día, van evolucionando y el derecho tiene que ir evolucionando. Nosotros no nos podemos quedar estancados, tenemos que ir más allá y el derecho también tiene que ir evolucionando. Como les digo, nuestra Constitución tiene una lista de derechos y no nos vamos a circunscribir a solo estos derechos, sino tenemos mucho más. Entonces, a pesar que nuestra Constitución es del 85, ¿verdad? Y que actualmente la seguimos utilizando, la interpretación de estos derechos va cambiando. Entonces, así como hubo esa evolución, entonces esa codificación republicana evolucionó y autorizó que el notario pues pudiera poner fin, y de ahí nació esta jurisdicción voluntaria. El punto de consolidación es nuestro código de notariado, ¿verdad? Que es el decreto 314 y se promulgó en 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Entonces, a través de este código, facultó al notario para poder intervenir mediante una jurisdicción voluntaria. Este código fija el fundamento, ¿verdad? El notario posee esta fe pública para autorizar actos y contratos por disposición de ley o a requerimiento de parte. Entonces, el notario siempre va a intervenir en dos momentos. Uno, cuando la ley
así lo requieren. Y 2, cuando las partes lo solicitan. Entonces, con ello, con esta creación del Código de Notariado, pues Guatemala fortaleció un modelo notariado, no solo en la redacción de instrumentos públicos, sino como un mecanismo de seguridad jurídica en la contratación y para ciertos actos de relevancia civil. De ahí tenemos la jurisdicción voluntaria en sede judicial guatemalteca. Vamos a recordar que el notario utiliza no solo el código de notariado, sino el conjunto de leyes, ¿verdad?, de nuestro ordenamiento jurídico. Y nosotros tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107. Pues este Decreto Ley que se publicó en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1995, ¿verdad? Entonces, desde el 95 tenemos que el notario puede actuar mediante jurisdicción voluntaria y tenemos en el libro 4, ¿verdad?, capítulo 1 de jurisdicción voluntaria. Aquí nuestro Código Procesal Civil le está facultando al notario que pueda pueda emitir resoluciones, ¿verdad? En el artículo 401 tenemos los actos de jurisdicción voluntaria. Tenemos que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en los que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Entonces, con el Código Procesal Civil y Mercantil, pues abrió la pauta a que el notario pueda ponerle fin a determinados asuntos. También el Código Procesal Civil y Mercantil, pues fija algunas reglas que el notario tiene que seguir. Tenemos la primera, que si aparece oposición, el asunto se declara contencioso. Entonces, la primera regla es que no exista oposición, que no tenga litis, que no hay un conflicto. Cuando no hay un conflicto, entonces el notario puede intervenir. 2, las providencias tienen un carácter revocable, modificable con mayor flexibilidad que en lo contencioso. Y ahí tenemos un giro de volumen, un giro. Dice, así lo clasifica, pues, doctrinariamente, jurisdicción voluntaria en sede notarial. Tenemos la creación del decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces tenemos este decreto número 54-77, que esta es una respuesta institucional guatemalteca que se creó para descongestionar nuestros sistemas judiciales. Tenemos que muchos órganos tenían este recargo de trabajo. Actualmente todavía lo vemos. No sé quién de los que están procurando llevan casos, por ejemplo, en los juzgados de trabajo. Ahorita están dando audiencias para el 2028. No sé, en los penales. ¿Quién dijo que trabajaba en los penales? Cámara penal. ¿Alguien por acá dijo, verdad, que tramitaban en la cámara penal? ¿Audiencias de qué año están dando ahorita? Todavía están en 2026. A mí me gusta mucho trabajar en familia. Me gustan mucho los divorcios voluntarios. En verdad, yo presento mis divorcios y en una semana me dan audiencia virtual y en 3 días voy por mi resolución. Increíblemente, en el RENAC se tarda más en escribir la resolución, ¿verdad?, del divorcio que el juzgado en darme la resolución. Para mí es magnífico lo de los divorcios. Y originalmente en el proyecto de me especializo en divorcios, pues.
un apelo son otros 2 años más, de ahí nos vamos a amparo, de ahí la apelación de amparo. Son como 6 años para que yo pueda tener una resolución laboral. Es triste, pero está congestionado. Igual en familia no se tarda mucho. Entonces, este decreto salió el 54 y el 77, es como una ayuda para descongestionar nuestro sistema de justicia. Originalmente, el proyecto de ley que se presentó en el Congreso, no es Mario Godoy, fue el que presentó este proyecto. Él había puesto de que el divorcio también lo llevara a un notario, que el notario pudiera autorizar divorcios, pero en la comisión, ¿verdad?, del Congreso se analizó y dijo que no, que tenía que ser un juez, entonces se quitó. Pero en el proyecto de ley sí tenía este antecedente, entonces nació este decreto, el 54 y el 77, y este decreto es la clave, ¿verdad?, porque se traduce a la idea histórica de intervención sin litigio. Aquí, en los considerandos tenemos que los notarios como auxiliares del órgano jurisdiccional, ¿verdad? En el tercer considerando de esta ley tenemos esto, que el notario es considerado como un auxiliar del órgano jurisdiccional, que colabora eficazmente con los tribunales a través de su fe pública y en la instrumentación de actos procesales. Entonces, nuestra ley está permitiendo que el notario, a través de esta fe pública, de verdad, de los principios que le asisten, pues pueda ponerle fin a un acto procesal. De acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, ¿verdad?, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, como autorizar matrimonio, ¿verdad? Si cualquier persona va ante un notario y quieren celebrar el matrimonio, pero una de las partes le dice, no, a mí me están forzando, yo no me quiero casar, pues el notario no puede intervenir, no puede autorizar, ¿verdad? Aquí él ya no puede realizar esta acta. ¿Por qué? Porque en el acta él va a hacer constar que las dos personas expresamente tienen el deseo de contraer matrimonio. Entonces, uno de los primeros antecedentes de esta jurisdicción voluntaria que le fue otorgada a los notarios, tenemos dos: los matrimonios y los procesos sucesorios en forma extrajudicial. ¿Los antecedentes? Sí, son los primeros antecedentes, ¿verdad? De jurisdicción voluntaria en nuestro ordenamiento. Sí, dentro de nuestro ordenamiento. Entre los principios, ¿verdad?, y las reglas que resaltan la ficha legislativa, ¿verdad?, de este decreto del 54 y el 77 se incluye el consentimiento unánime, ¿verdad? Es necesario siempre que las dos partes expresen el consentimiento unánime, verbalmente y por escrito. ¿Cómo por escrito? Porque aquí el notario siempre va a intervenir, ¿verdad? Y en cada acto va a emitir actas notariales. Entonces, como el notario tiene que dar esa forma de lo que las partes quieren decir, entonces se lo manifiestan verbalmente, ¿verdad? Llega como está el principio de derogación. Llegan las partes y le dicen al notario, bueno, nosotros queremos dejar constar este punto. Y siempre van a expresar que las dos partes quieren realizarlo. Entonces, primero va a estar en forma verbal y después el notario le va a dar forma, lo va a dejar plasmado en el acta notarial y entonces va a ser en forma escrita. Pero si las partes no lo escribieron, sí, pero las partes firman esta acta. Entonces, con la firma están aceptando que lo contenido de esta acta es lo que ellos dijeron. Entonces, estas son las dos formas, verbal y por escrito. Entonces, siempre vamos a necesitar el consentimiento unánime, ¿verdad? Como un presupuesto en la vía notarial. ¿Por qué? Porque aquí va a intervenir el notario, porque no va a ser ante un juez. De ahí tenemos las reglas sobre actuación y resoluciones. ¿Por qué? Porque el notario también va a emitir resoluciones. Va a poner fin. Aquí, en jurisdicción voluntaria, se va a armar un expediente. Y este expediente va a venir de actas, va a venir de resoluciones, va a venir de notificaciones y va a venir de una resolución. Por ejemplo, el notario cuando autoriza un matrimonio, pues llega,
celebran el acto, llegan con un acta notarial, la leen, la firman, tienen testigos, y el notario tiene que protocolizar. Después de esa protocolización, entonces ya da el aviso al RENAP, ¿verdad? Registro Nacional de las Personas. Entonces ya se inscribe. Entonces sí se armó un expediente. Entonces aquí hay unas reglas de actuación y de resolución. ¿Por qué? Vamos a ver que las resoluciones nos vamos a la LOC, ¿verdad? La ley del organismo judicial, y ahí nos van a decir los requisitos que tiene que tener una resolución. Pues aquí nuestra ley, ¿verdad? Este decreto del 54-277 no tiene textualmente requisitos, sino es a grosso modo, ¿verdad? Nos dice 3-4 de cómo el notario tiene que emitir las resoluciones. Entonces no es tan formal como que si un juez lo hiciera, pero sí tiene ciertos requisitos. Sí tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener plasmada la dirección del juez, tiene que tener la firma y sello del juez para que sea válido. Entonces tiene estas reglas, ¿verdad? De ahí tiene una colaboración de autoridades. ¿Por qué? Porque también el notario tiene que pedir informes, ¿verdad? La PGN puede pedir a otras instituciones esta colaboración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como no hay litigio, el notario no tiene que valorar pruebas. No tiene que decir, ay, vamos a ver aquí qué pasó. Y entonces de esta valoración va a emitir una resolución. No, pero sí tiene que haber informes. Por ejemplo, cuando hay menores, siempre tiene que haber la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Entonces tiene que haber informes. Entonces, por eso está este principio de colaboración de autoridades. De ahí también tenemos que son audiencias a la PGN, que estos son los gastos previstos porque la ley obligadamente le da intervención a la PGN. De ahí tenemos lo que es la opción. ¿Por qué? Porque el interesado tiene esta facultad de venir y decir, bueno, yo lo quiero hacer en sede notarial y no me voy a jurisdicción voluntaria. Pero después puedo decir, bueno, yo pensé jurisdicción voluntaria, después lo pensé de mejor manera y no. Voy a pedir otras cosas y entonces me voy a la contenciosa. Le pongo fin. Entonces yo utilicé el notario y como en la tercera etapa le digo, miren, yo no quiero que usted continúe con el proceso, me voy a ir a jurisdicción contenciosa. Entonces se le paga al notario por lo que ha hecho y de ahí me voy como un juez, ¿verdad? Entonces está esta opción, ¿verdad? Que el interesado puede elegir el trámite en vía notarial o en vía judicial. Y ahí tenemos la inscripción registral cuando corresponda, ¿verdad? Como por ejemplo el matrimonio, voy y me inscribo en el registro, en el RENAP, Nacional de las Personas. Y también tenemos la revisión al Archivo General de Protocolos de expedientes tramitados ante notario. ¿Por qué? Porque nuestra ley, ¿verdad? En el decreto 54-77 obliga al que el notario, cuando le pone fin, este expediente tiene que remitirlo al Archivo General de Protocolos. Él va a ser el encargado de resguardar este proceso. ¿Verdad? También vamos a ver algunas otras materias que el notario pueda realizar, como la ausencia, declarar la ausencia, los bienes de menores, de incapaces, de ausentes, el reconocimiento de preñez y de parto, rectificaciones registrales, el patrimonio familiar, ¿verdad? Como un antecedente, ¿verdad? El decreto 54-77 es el momento en que se marca históricamente cuando Guatemala, pues, institucionaliza esta jurisdicción voluntaria. Vamos a hacer un cuadro comparativo de tipos de jurisdicción, ¿verdad? Tenemos que en un proceso contencioso tenemos que se usa el litigio, tenemos que se usan partes, aquí hay acción. ¿Por qué? Porque al presentar, ¿verdad?, nuestros memoriales ponemos ya en acción este órgano jurisdiccional. Tenemos el término demanda, tenemos el término jurisdicción,
Utilizamos la denominación juzgador porque aquí es un juez el que va a resolver. Y tenemos la denominación sentencia. La sentencia es el que le pone fin a ese proceso. Ese es un proceso contencioso. Y en el expediente, ¿verdad?, que es voluntario, en la jurisdicción voluntaria, que no se considera un proceso. Aquí tenemos que es un negocio. La denominación de negocio, aquí tenemos que se le denominan participantes, ¿verdad?, no partes. Aquí son solicitudes, aquí es atribución del notario. El notario tiene que venir e iniciar el proceso, tiene que llevarlo a fin, ¿verdad? Tiene que darle intervención a la PGN, tiene que recabar lo que sea necesario para ponerle fin. Entonces, es una atribución específica del notario. Entonces, él va a ser como un funcionario judicial, ¿verdad? Hasta la misma ley en el decreto 5477 lo considera, le da esta denominación de que es un auxiliar del órgano jurisdiccional, por lo cual también se considera como un funcionario judicial, porque también tiene tipo de responsabilidad. Y aquí tenemos la resolución o un acuerdo. No es una sentencia, él va a emitir una resolución o va a emitir un acuerdo. Entonces aquí el notario también va a intervenir como un mediador, ¿verdad? Va a escuchar a las partes y va a emitir una resolución, va a emitir un acuerdo, le va a poner un fin. Vamos a ver el concepto, una definición doctrinal de jurisdicción voluntaria. Dice que es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, que verifique o constituye una situación jurídica de trascendencia social en beneficio de o los participantes. Situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o de controversia. Entonces vamos a ver que el antecedente primario de la jurisdicción, ¿verdad?, voluntaria, vamos a ubicar nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, que es el decreto 107. Este entró en vigencia en el año de 1967. De aquí, el Código reconoció los procesos sucesorios, intestados, testamentarios y donaciones mortis causa. Reconoció la subasta voluntaria y la identificación de terceros. Estos tres procesos, pues, dieron pauta, originaron a que se dieran con la intervención del notario. Con el transcurso del tiempo, pues, hubieron algunas reformas y también Guatemala tiene la obligación de participar en los congresos de notariado latino, ¿verdad? Porque Guatemala, pues, utiliza el concepto del notariado latino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un profesional, porque va a la universidad, porque está inscrito al colegio, porque se inscribe el sello y su firma. Entonces, Guatemala tiene que participar en estos congresos del notariado y ahí surgió la necesidad de la jurisdicción voluntaria, de descongestionar, de crear estas leyes que le dieran esta participación al notario como un auxiliar de nuestro sistema judicial. Esta propuesta fue elaborada en 1971 por el jurista Mario Aguirre Godoy, ¿verdad? Aquí en este proyecto inicial, pues, se contemplaban varias materias, ¿verdad? Así como les dije, el divorcio, pero en el Congreso, pues, no se le hicieron modificaciones. Y de ahí surgió lo que es el decreto 54-77, ¿verdad? De este Congreso de Notariado surgió el proyecto de ley que presentó el jurista Mario Aguirre Godoy y de ahí se promulgó el decreto 54-77.
Entonces tenemos el cuerpo legal que regula los asuntos de jurisdicción voluntaria en Guatemala, tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, tenemos también la Ley Reguladora de Tramitación Notarial y de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. También aquí hay algunos aspectos donde la ley del RENAP y su reglamento también nos dice, ¿verdad?, de cómo se deben presentar los expedientes. Entonces, es una ley que va a auxiliar a este decreto. Y tenemos la ley de rectificación de áreas de inmuebles urbanos, que es el decreto ley 125-83. ¿Verdad? Estos tres cuerpos legales son los que van a ayudar y que van a indicar cómo es que se realizan los asuntos de jurisdicción voluntaria. A diferencia de todos los guatemaltecos, que nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíba, ¿verdad? Si no lo prohíbe, yo lo puedo realizar. Pero los funcionarios y los empleados públicos, por el artículo 154 de nuestra Constitución, estamos sujetos a lo que dice nuestra ley. Tenemos el artículo, ¿verdad? 152 nos dice que el poder público deviene del pueblo, ¿verdad? Y que para su ejercicio, pues, lo damos mediante elecciones, ¿verdad?, a los tres poderes. Entonces, el poder público deviene del pueblo y el pueblo lo delega a las autoridades. Y los funcionarios están sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución en el 154 nos indica que los funcionarios son depositarios de la autoridad, son responsables legalmente de su conducta oficial y sujetos a la ley y jamás superiores a la ley. Entonces, el notario también está sujeto a la ley y no puede ser superior a la ley. No puede cambiar, no puede decir, ay, yo lo voy a interpretar de esta manera, porque no, ¿verdad? Él no es un juez, él no puede hacer ese intento. No puede venir y darle modificar, ¿verdad?, la intención de la ley. No, y no lo voy a interpretar. Aquí va a ser textual. Entonces, el notario, conforme al artículo 154, se va a sujetar a la ley y solo puede hacer lo que la ley le permita. Por ejemplo, yo no puedo divorciar porque a mí ninguna ley me faculta que yo pueda emitir una resolución de divorcio, ¿verdad? Yo puedo autorizar un matrimonio porque la ley así textualmente me asiste, me faculta. Entonces, el notario está sujeto a la ley. Entonces, el notario va a hacer únicamente lo que la ley le permite. El Código Procesal Civil y Mercantil tenemos tres asuntos que permite que el notario realice: los procesos sucesorios extrajudiciales, la subasta voluntaria y la identificación ante terceros. El decreto 54-77 permite que el notario autorice la ausencia, la disposición y gravámenes de bienes de menores incapaces ausentes, reconocimiento del premio de parto, el cambio de nombre, la omisión y rectificación de partidas, la determinación de edad, omisiones y errores en actos de registro civil y el patrimonio familiar. Y el decreto ley 125-83 permite la rectificación de áreas de bienes inmuebles urbanos. Anteriormente también en el decreto 54-77 permitía la adopción, pero lamentablemente muchos notarios pues utilizaron mal este proceso y entonces se excluyó y ahora la adopción únicamente se tiene que hacer en vía judicial. Se mal utilizó y entonces se determinó que el notario ya no podía autorizar este tipo de trámites. Entonces el notario únicamente puede hacer estos tipos estos asuntos que la ley le permite. Con ello vamos a terminar la clase del día de hoy. Entonces la tarea de hoy, esta va a ser la segunda tarea, vamos a poner el concepto de jurisdicción voluntaria y vamos a investigar cuáles son los principios fundamentales del decreto 54-77. Los principios que le asisten al decreto 54-77
54-77, que son estos desde la ley reguladora de tramitación notarial. Yo tengo que son 7 principios, pero si ustedes pueden investigar y poner más, está bien. El concepto de jurisdicción voluntaria y los principios que le asisten al decreto 54-77. Esta es la tarea número 2. Tenía una duda sobre el número 1 con el principio de opción de trámite. Este se inicia